El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron: Entonces, ¿quién eres tú? Jesús respondió: Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz. Y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaban del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. La experiencia del pueblo de Israel fue una experiencia de liberación, pero también fue una experiencia arraigada en el pecado, donde constantemente manifestaban su falta de comunión con Dios, su falta de convicción y su fidelidad para con Él. Sin embargo, Dios estuvo siempre al pendiente de su pueblo hasta los más finos detalles, y no solamente liberándolos, no solamente sacándolos de la esclavitud, acompañándolos, sino dándoles de comer, dándoles de beber, y finalmente también liberándolos de su pecado, librándolos, ¿verdad?, de aquellas estructuras que cada uno venía arrastrando, como si estos estuvieran libres, pero vinieran libres encadenados en su propio pecado, en sus propias convicciones, a tal grado que llegan a renegar tanto de Dios que desean y anhelan, ¿verdad?, volver precisamente a la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Dios quiere precisamente nuestra liberación, pero para que seamos verdaderamente libres tenemos que ser maduros, tenemos que hacer un camino, un proceso de relación con Él y al mismo tiempo, ¿verdad?, hacer una experiencia verdadera de liberación y de enamoramiento. Cuando no se le conoce a Dios, es muy difícil dar ese paso y entonces vamos a estar tan centrados precisamente en las vicisitudes del camino que pensamos que las circunstancias que nos abrazan son más grandes que Dios y que la propuesta de Dios, y esto no es así. Sin embargo, Dios siempre se ha manifestado cercano a su pueblo, accesible a sus necesidades y siempre atento con aquellos que lo invocan. Esto lo vemos hasta el día de hoy. Lo podemos constatar en nuestra propia vida, lo vemos en la vida de la sociedad, lo vemos en la vida de aquellos que creen y también en los que no creen, cómo Dios de una u de otra manera se va haciendo presente. Pero cuando hay alguien que contundentemente no quiere creer, entonces morirá en su pecado. Es el mensaje del Evangelio de hoy. En este discurso Jesús se hace el testigo de su propia divinidad. Yo soy. Y además, Él viene a reiterar: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre,
entonces conocerán que yo soy. Da a entender que en él hay un secreto, algo misterioso en cuanto a su origen, pero un secreto y algo misterioso en cuanto al descubrimiento que se va a llevar a cabo tras esa hora, tras ese momento de dolor, de muerte, de tristeza, de pecado, de tinieblas y de luz. En este capítulo del Evangelio se leen 7 veces la expresión yo soy con mayúscula. Con esto Juan nos da a entender que allí está la clave de lo que el Señor quiere transmitir. Yo soy, así se designó Dios a sí mismo hablando a Moisés. Yo soy es el nombre que es apropiado solo para Dios. Y sabemos que los judíos llamaban a Dios Yahvé, o sea, el que es, el que hace existir. Pero Jesús declara, yo soy, y reivindica para sí el nombre que no se debía comunicar a criatura alguna. Yo soy el que te hace existir, yo soy el que te hace vivir, yo soy el que te hace salvar, yo soy el que te acompaña, yo soy el que está contigo. De este modo, Jesús atestigua en sí mismo que es el Salvador del mundo. Yo soy el Salvador. Sabiendo que Dios es uno solo, sabiendo que Dios está con nosotros, nos llama precisamente a dejarnos acompañar por Él. El Padre me envió, y también el testimonio de 2 personas es digno de fe. El Padre, no olvidemos que dio testimonio de Jesús en el bautismo. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. Y Juan el Bautista viene a anunciar que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús insiste, yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. El pecado no está solamente en hacer algo malo. De hecho, no es el pecado, ¿verdad?, movernos simplemente en un plano moral. No, el rechazo verdadero, auténtico está en el pecado verdadero, auténtico está en el rechazo a aquel que se nos ha revelado como el Salvador. Ese es el verdadero pecado, rechazarle, no creer en Él, no vivir bajo su mirada amorosa, no ser capaces de abrir nuestra vida a sus expectativas de salvación, de reino, de felicidad. También es pecado cuando nos encerramos en nosotros mismos y no le damos acceso a Dios, sin abrirnos al horizonte de la esperanza, al horizonte de la alegría, de la felicidad, al horizonte de la vida. Aquí se dividen los hombres entre los de arriba, que sienten las cosas de Dios, y los de abajo, que viven sumergidos en un mundo sin horizontes por su falta de fe. Por eso Jesús habla de ser levantado. El pecado es negarse a nacer de arriba, nacer de lo alto, no aceptar la vida divina, no abrazarnos a la gracia de Dios, como le decía Jesús a Nicodemo. Esos judíos no creían en Jesús. Les interpelaba la forma de vivir de Jesús. A muchos les incomodaba, a otros les llamaba la atención. Para unos era atractiva, para otros era simple y sencillamente un teatro, porque su modo de vivir y su mensaje revelaban lo que está más allá de este mundo, pero que se comienza aquí. ¿Quién eres tú?, le preguntan, y en esa misma pregunta se plantean muchos hombres
en nuestros días quién es Jesús. Ojalá que nosotros seamos capaces de abrir nuestra mente y nuestro corazón a Dios y que no demos por hechas las cosas, que no las demos por supuestas. A veces pensamos, ¿verdad?, que ya el Señor no tiene nada que decirnos. Cuando nos habla constantemente al corazón y este corazón está cerrado, entonces nuestra actitud es precisamente como la de los judíos, de no aceptar su presencia en nuestra vida, de no aceptar su divinidad, de no aceptar su salvación. ¿Quién eres tú? Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de aceptar a su Hijo como el Salvador y que nos comprometamos a dar testimonio de Él en nuestra vida y en la vida de los demás.